Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, por aquí de vuelta para tratar otro tema muy importante que da mucho que hablar. A través de los años se viene enseñando con una exégesis errónea. Y eso quiero aclarar en esta tarde o esta mañana. Saludamos a todos los que están en otro continente, algunos están en madrugada, en la tarde, en la noche. Pero les saludamos desde Perú, su servidor que cada día nos esmeramos para poder nosotros traerles una enseñanza acorde con la exégesis de la palabra de Dios correcta. Vamos a hablar de los mandamientos. Hay muchas personas en redes sociales y aún se ponen a enseñar temas acerca de los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios a la cual Jesús se ha referido en San Juan 14? Recuerda que Israel, antes de entrar a la tierra prometida, recibió normas, aparte de los 10 mandamientos que recibió en Horeb, recibió normas. Dios, a través de Moisés, les dio pautas y muchas normas para que ellos puedan vivir cómodo, tranquilamente, en paz con Dios. Y hay una confusión terrible de muchos predicadores y maestros por ahí que se han levantado, que no tienen la exégesis correcta para dar enseñanza acerca de los mandamientos. Amigos, el libro de Deuteronomios es conocido como la segunda ley, en otras palabras, como la repetición de la ley que se dio en Éxodo 20. Voy a dar lectura el capítulo 5 de Deuteronomio para entender un poco mejor acerca de este tema. Y vamos a ir descifrando poco a poco. Mira lo que dice. Versículo 1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. En este caso ya estaban pues a puertas de poder conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Versículo 4 dice: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subiste al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y empezó Moisés a repetir los mandamientos que dio el Señor pues en el monte Horeb a Moisés en las tablas, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo los mandamientos de Dios en las tablas de piedra. El pueblo de Israel se perdía abajo, liderado por el sacerdote Aarón. Mientras Moisés estaba en ayuno, en oración, recibiendo los mandamientos de Dios, Israel empezó una parranda abajo, liderado por el sacerdote Moisés. Pues hicieron un becerro de oro, de todas las joyas que trajeron de Egipto, y el corazón de los israelitas se embotó tras la idolatría, porque ellos venían con esa costumbre. En Egipto, solamente en Egipto miraban los ídolos de los egipcios, y había pegado esa costumbre en el corazón de los israelitas. Entonces Moisés también fue vencido por eso. Y ya estando ya a puertas de llegar a entrar a la tierra prometida, Moisés les recalca, les hace recordar los 10 mandamientos que habían recibido en el monte Horeb. Ahora, por eso hablamos de Deuteronomio, es como la recopilación, o como, pues, nuevamente Dios haciéndoles recordar que esa ley es eterna. Esos 10 mandamientos que Dios ha establecido son eternos. Aún Jesús enseña que Dios juzgará al mundo en el juicio final, en el juicio del gran trono blanco, bajo estos 10 mandamientos. Todos aquellos pues que se encuentran culpables de uno de estos 10 mandamientos, pues serán castigados severamente junto con el falso profeta, el anticristo, el diablo, en otras palabras. Y
Por eso es que Dios nuevamente usa a Moisés para hacer entender a este pueblo, porque desde Adán y Eva, cuando pecaron, la muerte llegó a los hombres. Y esta ley es para que los hombres después de muerte puedan ver el rostro de Dios, puedan ser salvados, o esperen pues el cumplimiento de la profecía en Jesús, que era el Salvador, porque solamente en Jesús Dios estaba hablando en Génesis 3:15 de la simiente de la mujer saldría el Salvador del mundo. Había una profecía terrible. Entonces todos los que morían en el tiempo de la ley de Moisés, todos los que morían, pues estaban reservados para que cuando Cristo venga a levantar a su pueblo y para el día del juicio del gran trono blanco. Es por eso que cuando Jesús murió, dice, fue a la parte más baja de la tierra para dar testimonio de que él ya había venido a dar testimonio a los que habían negado, habían muerto sin Dios en pecado, que él era el que vendría a juzgar después en el juicio del gran trono blanco bajo estos 10 mandamientos, cuando habla Mateo, Lucas, acerca del juicio de las naciones. Ahora, vamos a ir terminando brevemente para entender un poquito. Ahora, el capítulo 6 de este mismo libro habla acerca de este gran mandamiento. Acá dice el gran mandamiento. No es que haya dejado estos 10 aparte, sino que habla el gran mandamiento, hace énfasis de algo importante. Miren lo que dice el versículo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Está hablando de los 10 mandamientos que dejó, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarlo. ¿Por qué razón? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, y cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluya leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mis estimados, y usted dirá, pues usted está hablando del Antiguo Testamento. Eso es lo que dice mucha gente. Ya Dios en Cristo ha dado muerte al Antiguo Testamento, ya no existe. Entonces, amigos, si ya no existe el Antiguo Testamento, entonces ¿para qué carga una Biblia entera? Carga solamente el Nuevo Testamento y quédate con eso, pero sin embargo no. Sin embargo, usted carga una Biblia completa. ¿Por qué lo carga? ¿Por amuleto? No, los mandamientos de Dios, que son 10, son eternos, con la cual Dios jugará al mundo en el juicio final, en el juicio del gran trono blanco. Ahora, para que no digas que esto ha pasado de moda, ya ha quedado atrás, Jesús lo abrogó, vamos al libro de San Juan 14. El mismo Jesús está hablando a los discípulos en el Nuevo Testamento, ya no está hablando a los judíos de antes, está haciendo recopilación para que los judíos puedan enseñar esta doctrina. Por eso que vemos en Hechos que dice el pueblo permanecía en la doctrina de los apóstoles. No que los apóstoles tenían otra doctrina, sino que ellos habían entendido y recibido la doctrina de Cristo y lo repetían a los nuevos creyentes. Ahora voy a tomar mi agüita. Ahora aquí ya no está hablando Moisés, está hablando el mismo Cristo, el que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, el que ha cumplido la ley, porque desde Adán hasta Juan el Bautista, como dice la palabra de Dios, nadie pudo cumplir la ley totalmente, ¿no? De manera total. En algunas veces los sacerdotes estaban delante de Dios intachables, cumpliendo la ley de Dios. Pero dice que cuando ellos estaban en pecado, entraban al lugar santísimo a entregar el pecado del pueblo, quedaban muertos. Ahí, ¿por qué? Porque estaban en pecado. Tenía que el sacerdote ser intachable y perfecto recién
para que pueda resistir y pueda presentar la ofrenda por el pecado del pueblo. Entonces, que cuando el sacerdote entraba en pecado, en alguna falta, caía muerto en el altar automáticamente en la presencia de Dios. Pero acá vemos a uno del sumo sacerdote, que es Jesús, y vino a recuperar antes de morir, ha hablado acerca de este tema. Mira lo que dice 14 de Juan, cuando Jesús habla acerca de este tema. Vamos a ver lo que habló Jesús a sus discípulos. Mira lo que dice el capítulo, versículo 10 del capítulo 14 de San Juan, cuando Jesús empieza a tener una plática acerca de los mandamientos, acerca de cómo agradar a Dios. Versículo 10 dice el capítulo 14, si guardares mis mandamientos y permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, dice, y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, dice Jesús, que os améis. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús habla acerca del único mandamiento nuevo que ha dado aparte de los 10. Versículo 31 del capítulo 13. Mira lo que dice Jesús. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. 34, atento, dice, un mandamiento nuevo os dejo. Ese es el nuevo mandamiento. Escuchen, porque no hay otro mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Jesús ha dado un único nuevo mandamiento. Él no ha venido a abrogar la ley. Él mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a borrarlo, yo vine a cumplirlo. Atento, ojo a eso. Jesús no dijo, el Antiguo Testamento ya no sirve. Algunas cartas que escribe Pablo acerca, donde dice que el pacto viejo ya desapareció, ahora prevalece el nuevo, un nuevo pacto, como dicen en Cristo Jesús. Es un nuevo pacto en Cristo Jesús, no en Pablo ni ningún apóstol, en Cristo Jesús. Pero acá Jesús afirma de que si nosotros amamos a Dios, si amamos a Jesús, somos hijos de Dios, también debemos guardar sus mandamientos. Otros toman excusa como Jesús ya ha guardado el mandamiento, ha muerto por los pecados de todos. Nosotros ya no debemos hacer nada. Como dice Pablo, pecaremos deliberadamente para que abunde la gracia. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Juan, en una de sus cartas, en primera de Juan 1, 2 y 3, explica claramente el apóstol Juan. Ya no en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. Eso dice el apóstol Juan, claramente. El que aborrece a su hermano es homicida, ha faltado el respeto a Dios y por lo tanto ningún homicida tiene vida permanente en Jesús. Ojo, los mandamientos están patentes, claros para nosotros vivir cumpliendo los mandamientos. No con la excusa que Cristo ya llevó todo en la cruz del Calvario, Él ha cumplido la ley, yo no cumplo nada y vivo como quiera. Es por eso que vemos muchas iglesias libertinas, iglesias que toman cerveza, iglesias que todavía se emborrachan, iglesias que todavía están en pleitos, en iras, en juicios delante de los incrédulos. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios o una hija de Dios pueda ir correr a la comisaría a demandar a su prójimo, a su hermano, a su hermana? Es una vergüenza. ¿Cómo es posible que tú, siendo practicando la justicia, vas a estar corriendo a denunciar delante de un impío? Tú deberías enseñar al impío, no con esa vergüenza terrible, yendo a la comisaría, buscar justicia delante de un juez, un policía corrupto, pecador, adúltero. ¿Cómo vas a buscar justicia en un hombre pecador? El único justo es Dios. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios 11, habla litigio de los incrédulos, donde muchas veces como Jesús debemos imitar, no debemos sufrir el castigo.
¿Por qué no sufres el castigo? Mejor dejar toda la venganza al Señor. Hermanos amados, la ley de Dios está vigente, los estatutos. Hay otras leyes que Dios ha dado a Moisés. No compares con los 10 mandamientos que son eternos. Hay otras leyes que Dios ha dado a Moisés para que Israel pueda vivir en la tierra prometida, donde dice Dios que esa tierra que iba a conquistar estaba llena de tradiciones y de dioses extraños, ajeno a Dios. Por eso que Dios manda otros estatutos, aparte de los 10 mandamientos, para que Israel pueda vivir tranquilamente en paz con Dios y no se contamine con las costumbres de aquellos pobladores. Dios le ha dicho a Moisés que hable a mi pueblo. Ellos van a heredar la tierra prometida, una tierra que no trabajaron. Van a encontrar chacras que no han labrado. Van a encontrar cisternas, piscinas, pozos de agua que no han cavado. Pero sin embargo, Dios les hizo recordar a través de Moisés, porque tienen todo fácil, han ganado esa batalla conmigo, pero todavía va a quedar gente, va a quedar tradiciones, va a quedar altares de esas personas que no me conocieron, y tengan cuidado de no convertirse a ellos, tengan cuidado de no orar, de no alabar y adorar a esos dioses que ellos han creado, sino a mí, dice Dios. Es por eso que Dios ha dado normas, porque en ese pueblo pagano, en la tierra de Canaán que Israel conquistó por Dios como promesa de la tierra prometida, en esa tierra se practicaba tantas barbaridades, cochinadas asquerosas que ellos cometían delante de la gente. Se acostaban con animales, se acostaban con perros, se acostaban con burros, con caballos. Era una perdición terrible. Comían todo tipo de cosas. Era un caos. Es por eso que Dios había dado normas, ¿no? Y preceptos para que Israel pueda tener una vida tranquila, en paz, ordenada, decente delante de Dios, honrando a Jehová. Pero sin embargo, la Biblia nos muestra que los israelitas no obedecieron la palabra y las normas que había dado Moisés, sino que se perdieron, se convirtieron a las malas obras de sus pueblos. Tenga muy en cuenta eso. La ley de Dios sigue vigente, que Dios jugará al mundo con la ley de Dios, y otras normas que Dios ha dado a Moisés para que viva el pueblo de Israel en ese pueblo sin apartarse de Dios. Pero en conclusión, quiero aclarar esto. Hay leyes para vivir terrenalmente tranquilo. Uno de esas normas y de esas leyes que Dios ha dado es que los votos, las primicias, las ofrendas que se daban en aquellos tiempos para que Dios pueda bendecir la chacra, la tierra, siguen vigentes hasta ahora. No han quedado atrás, amados hermanos. Es por eso que en el Nuevo Testamento los apóstoles también incentivaban al pueblo, incentivaban a la gente que se repitan esas costumbres. Es por eso que vemos la consecuencia de Ananías y Zafira, que ellos habían prometido vendiendo la casa, el terreno que le iban a traer a los pies de los apóstoles, todo el monto entero, pero sin embargo ellos habían mentido al Espíritu Santo y no trajeron todo y automáticamente murieron por su mentira, por mentir al Espíritu Santo. Entonces, amados, la Biblia nos muestra, por ejemplo, hablamos acerca del diezmo. Yo una vez, hace días, he publicado un post acerca del diezmo. El diezmo no es obligatorio. Nadie que diezma, ningún diezmador va al cielo, como muchos enseñan de manera errónea. El diezmo y la ofrenda no es para ir al cielo, porque nadie se salva por obra, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Los diezmos, las primicias, los votos, las ofrendas son para bendiciones terrenales, para que te vaya bien en el negocio, en la chacra, en las tierras que usted trabaja, para que sean bendecidos tus hijos, para que tus hijos no nazcan enfermos, para que no nazcan con síndrome de Down, para que no nazcan pues sin ojos. Esa es promesa de Dios, porque la Biblia dice, bendito el fruto del vientre cuando uno cumple los votos al Señor. Y yo soy testigo vivo, que en lo poco eres fiel a Dios, en lo mucho Dios te pone.
Es por eso que muchas personas que tienen dinero, que trabajo tanta, se burlan de Dios todavía, se burlan de los pobres que alaban a Dios, reciben tanto castigo. Hay mucha gente millonaria que tiene su niño especial con síndrome de Down, otros niños que no pueden caminar, con retardo mental. Por eso, de nada sirve su tanto dinero, porque la Biblia enseña que cuando uno ama a Dios, dice, bendito será tu arteza de amasar, bendito tus hijos, bendito tu chakra, hasta tu pelo será bendito. Porque eso es lo que ha prometido Dios, todo será bendito. Le hablo con toda autoridad, porque soy testigo vivo de Dios. Aún todo lo que tienes, todo será bendito. Pero dice que cuando no obedece la palabra de Dios, que hablando de manera terrenal, bendiciones terrenales, estoy hablando, es todo lo contrario. Puede ser millonario, archimillonario, pero todo es maldito. Maldito tu artesa de amasar, maldito tu ceviche, maldito tu jugo, maldito tus hijos, maldito tu esposa, maldito. Todo es maldito. Puedes aparentar tener tanta cosa, pero todo es bajo maldición. Por eso dice la palabra de Dios, Proverbista Salomón no se equivocó cuando dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. De nada sirve que seas millonario cuando tienes un hijo con retardo mental, loco, especial, como dicen muchas veces. No hago alarde de lo que Dios ha hecho, sino que la palabra de Dios es bien específica. No trae confusión a nadie. No se confunda en eso. Por eso yo siempre hablo, los diezmos y las ofrendas, los votos que uno da a Dios son para bendiciones terrenales, para que seas próspero, tengas paz, tengas alegría, tengas abundancia con la paz de Cristo. Para eso es. Nadie va al cielo por diezmar. Nadie va al cielo por ofrendar. Nadie va al cielo para hacer un voto. Nadie va al cielo para hacer una primicia. Nada. Son para bendiciones terrenales, para disfrutar del gozo de Dios, en alegría, en paz, con todas las bendiciones que Dios te da. Eso quería aclarar el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene una mala interpretación, mala exégesis de la palabra de Dios y trae confusión al pueblo de Dios, mis amados hermanos. En Cristo estamos completos. Cristo ha pagado nuestra cuenta por haber pecado, por haber infringido los 10 mandamientos. Él lo ha cumplido por nosotros. Pero eso no nos da derecho también de seguir viviendo en pecados, en tantas maldades que muestra la Biblia, en adulterio, fornicación, tantas barbaridades que uno hace, asesinato. Están vigentes esa ley. ¿Por qué crees que a nivel del mundo los países tienen en su constitución política vigente esas leyes que han sacado de la Biblia? Al que mata lo castigan a la cárcel. Al que roba también lo castigan. Tantas cosas, mis estimados amigos. Aún en la boda, el que comete adulterio van al divorcio y consecuencias por haber cometido adulterio, ¿no? Para la persona que ha sacado los pies del plato, en otras palabras. Mis estimados amigos, hermanos, eso yo quise aclarar para que no esté comentando con su ignorancia, trayendo confusión a la gente que no entiende la palabra de Dios. Nadie le obliga a usted a diezmar, a ofrendar, a dar primicias. Nadie le obliga, es voluntario. Si quiere dar, si quiere no lo da también. Pero bienaventurados y benditos son aquellos que creen en la palabra de Dios, porque verán la bendición aquí en la tierra. Estoy hablando de la tierra. Los que hacen esos compromisos y votos y le creen al Señor. Pero cuando hablamos de la salvación, somos salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario vamos al cielo. No te dejes engañar que si tú no diezmas no vas al cielo, es mentira. Si tú no diezmas te va a ir mal en la tierra, aquí en la tierra te va a ir mal. Vas a tener enfermedad, dolor, va a haber pobreza, miseria, tantas cosas puede haber en la tierra. Pero cuando mueres, te vas al cielo por la fe en Jesucristo, porque este cuerpo no va a heredar el reino de los cielos. No, porque la palabra de Dios dice, no es comida ni bebida, sino gozo, paz en el espíritu. Hay gente que no diezma, hay gente que sí ofrenda un poquito lo que quiere dar, pero sin embargo, porque él no da eso, la maldición, si muere va al infierno. No, 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 no. Estamos equivocados de eso. La gente que no siembra para la tierra, recibe su merecido en la tierra. Pero si quiere ser salvo y ir al cielo, solamente creyendo en Jesucristo. Él es la única ofrenda, el único diezmo, la única primicia para ir al cielo. Abrazo grande, eso quería aclarar. No se enoje. Deja su comentario ahí para ver cómo se siente usted. Hay gente que se siente ofendido cuando uno publica esto claramente. Hay que apartar la salvación en Cristo por la obra redentora de Cristo, sin diezmo, sin primicia, sin ofrenda. Otra cosa es vivir en la tierra con la bendición de Dios, dando nuestras primicias, nuestras ofrendas por gratitud, por todo lo que Dios nos bendice. Y vamos a heredar bendición y vamos a tener para repartir bendición en la tierra. Abrazo grande a la distancia, a todos los que me siguen día a día en las redes sociales. Muchas bendiciones, hasta pronto. Cuídense, chau, chau.